casa. Hola Mariana, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va, Omar? El gusto de saludarlo. Muy bien, desde esta ciudad que está sumamente calurosa. Nosotros estamos en el microcentro, como puede ver, en la zona del Concejo Deliberante. Pesado está el centro de Tucumán en materia de clima. Como preocupante está la situación, y ya lo hemos charlado. Respecto de la pobreza, la Universidad Torcuato Di Tella ha diagnosticado que la pobreza subió poco más de 2 puntos, 42,9% de los argentinos y las argentinas están por debajo de la línea de la pobreza. Pero cuando decimos 2 puntos pareciera que nos estamos refiriendo, no sé, a estadísticas, a números vacíos. Se trata de las vidas de los seres humanos. Y ese dato de la Universidad Torcuato Di Tella es uno de los que producen diferentes organismos respecto del país. Pero acá, en Tucumán, la Fundación León toma todas estas estadísticas, las traspola y hace un análisis de la realidad puntual de la provincia de Tucumán. Y nosotros ya estamos acá con uno de los especialistas que ha encabezado este estudio y que lo que nos dice es, probablemente en Tucumán la situación es un poco más preocupante. Gabriel Garat, bienvenido, ¿cómo está? Hola Mariana, bueno, mediodía para todos en el piso. Sí, como vos decías, la Fundación León, en su Observatorio de la Pobreza, a cargo de Julio Picabea, lo que hacemos nosotros es tomar las fuentes primarias de información, que son como las que realiza el INDEC, lo que realiza el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, o la propia encuesta de Di Tella que vimos publicado los datos ayer, y tratamos de adaptar esos datos a la realidad de Tucumán para poder tener un mejor conocimiento de qué es lo que está pasando específicamente con la situación de pobreza en Tucumán y hacer incidencia sobre las políticas públicas. Nosotros en políticas públicas decimos que lo que no se mide no se mejora, ¿no? Entonces necesitamos saber los números, la totalidad de la estadística, pero también las especificidades, las historias detrás de esos números para saber cómo viven los tucumanos que están hoy por debajo de esa línea de la pobreza, ¿no? 42,9 es un número que nos preocupa a todos, pero quiero saber si en Tucumán la situación está peor, un poco mejor que la media nacional, y si hay mucha diferencia entre el tucumano urbano y el tucumano rural. Mirá, nosotros en Tucumán lo que tenemos, hasta el último dato que tenemos fresco, es lo que da la EPH, que es del primer semestre. Lo novedoso del análisis que hizo Di Tella ayer es que es un dato fresquito, viene de ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tucumán lo que tiene es un mercado laboral muy complicado. Un mercado laboral que se representa para los tucumanos de manera muy insatisfactoria, donde si nosotros juntamos las personas que tienen un trabajo pero que tienen menos horas ocupadas de las que podrían, o las personas que hoy están buscando un trabajo, que es lo que la EPH mide como ocupados demandantes de empleo, estamos en un número que va casi cerca del 33-34%. O sea, 3 de cada 10 trabajadores que tienen un ingreso, que incluso puede estar ese ingreso en blanco o no, pero tienen un ingreso y que su situación económica es insatisfactoria, ¿no? Tiene que ver con la inflación también, ¿no? No hay sueldo que quede bien ante la inflación. Mirá, ahí hay un dato que es muy relevante, que es entender cómo pega la inflación en el salario, ¿no? Entonces estamos todos acostumbrados, independientemente de qué trabaje cada uno, a la idea de la paritaria, ¿no? Entonces la idea de la paritaria como subiendo a medida que va subiendo la inflación. Bueno, pareciera ser una carrera que nunca alcanza, ¿no? Claro. Entonces una carrera que va detrás, siempre el salario va perdiendo con respecto a la inflación, y eso va generando que, por ejemplo, si nosotros podemos hacer una comparación aritmética en un régimen de inflación y un salario que actualiza por inflación, el trabajador pierde un 3% del ingreso en esos 3 meses. Ahora, en un régimen de 180% de inflación, que es un régimen si bien un poco más alto que el que podemos llegar a tener ahora, está parecido, los trabajadores pierden un 18%. Entonces, imagínate que cada 3 meses vos compras un 20% menos. Sí. Entonces, eso representa una complicación grandísima para la planificación de la economía familiar. Y la verdad que impacta no solamente en el bolsillo de la persona, lo que decías vos recién, una estadística no es un número vacío, sino que son personas que están detrás de esas historias, que van tratando de acomodarse. Algunos empezarán a pagar el mínimo de la tarjeta, los que tienen la posibilidad de tenerla. Entonces, todas esas maniobras que va haciendo el tucumano para acomodarse. ¿Qué es el nivel de endeudamiento, me imagino? Bueno, eso es algo que te iba a contar. Nosotros hemos hecho un relevamiento ya de fuentes primarias el año pasado en algunos barrios de acá de Tucumán, y encontramos de una muestra de 14 personas, de 14 familias de un barrio, encontramos 6 o 7 que debían plata a los prestamistas del barrio, al famoso prestamista. Entonces, es una situación que se presenta como muy preocupante, y desde el observatorio también tratamos de poner esos datos a disposición de la ciudadanía para que los hacedores de política pública tengan la posibilidad de tomar en cuenta esa realidad y poder modificar, ¿no? Porque la verdad que es muy complicado entrar en ese circuito de deudas, por ejemplo, y de no poder salir, y de cómo planifico las compras, y de en qué momento del mes compro, dependiendo de qué hay en oferta y qué no hay en oferta. Son todas maniobras que el tucumano va haciendo para poder acomodarse a este régimen de alta inflación, que lo que va haciendo es que el salario nunca alcance a ese régimen de inflación, y lo que decimos nosotros es que se va achatando la pirámide, ¿no? Imaginemos una pirámide donde se acomodan por ingresos. Entonces el que está debajo
y cada vez le cuesta más pertenecer al decil del medio, el del medio va cayendo para abajo, y a medida que va subiendo la inflación, nosotros decimos que hay gente que se cae del sistema, se cae de esa pirámide, ¿no? Hay gente que cada vez va cayendo un poquito más, y eso va generando retracciones en la vida personal, la imposibilidad de planificar, y la imposibilidad de tener un proyecto de vida que coincida con las expectativas personales, ¿no? Vuelvo a la pregunta que formulamos al principio, al 42%, 42,9% a nivel nacional. Si Tucumán está en la media, ¿está peor o un poquito mejor que la media? Tucumán viene en la media, eso sería como en números un 42%, a mí me gusta más decirlo como 4 de cada 10, ¿no? Entonces eso me parece muy significativo, claro. Porque también eso no solamente nos pinta las historias, sino también los círculos en los que nos movemos, porque por ahí alguien dirá, che, pero yo no conozco, de 10 personas no conozco 4 que son pobres. Bueno, veremos los círculos en los que nos estamos moviendo, ¿no? Porque esa realidad que por ahí está un poco oculta, que va más allá de las avenidas que conocemos y de las cosas, bueno, son la realidad que hoy conforman a Tucumán, y es la realidad que también lo que me preguntabas vos, de las 92 comunas rurales, 93 comunas rurales que tiene Tucumán, donde la pobreza tiene también sus particularidades. Entonces, ¿cuáles son esas particularidades de la población rural? Y mira, la particularidad yo te la pintaría desde el lado de la solución. Entonces vos me preguntarás, bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, el trabajo genuino. Parece una frase cliché que se escucha mucho en las campañas electorales, pero si no logramos generar trabajo genuino sostenible en el tiempo y que las personas puedan vivir de ese trabajo, no vamos a lograr tener una salida. ¿Cuál es la situación del mercado de trabajo en Tucumán? Muchísima informalidad. Una informalidad núcleo que se le dice, ¿no? Que cuando uno mide a lo largo de los años y ve que esa estadística no cambia, le dice núcleo. Lo habrás escuchado como pobreza núcleo también, ¿no? Entonces la informalidad en el empleo, que es decir, personas que no tienen descuentos jubilatorios, que es lo que nosotros conocemos como empleo en negro, no baja de 32, 33 puntos en Tucumán desde hace más de 20 años. 32, 33 puntos del total de trabajadores empleados. Del total de trabajadores empleados, ¿no? 3 de cada 10 personas que trabajan están absolutamente en negro. Están en negro, no tienen aportes jubilatorios. ¿Y cuántas de que cada 10 trabajadores está buscando otro trabajo o está subempleado? Casi 2,5 de cada 10, diríamos, algo así como un 25%, que son las personas que están buscando empleo, ¿no? Entonces tenés un número de personas que tienen un empleo en negro, es decir, que ya sabemos que pierden contra la inflación en esa carrera, con el régimen de inflación de alrededor de 140 puntos interanuales. La actualización del salario del empleado público es el que suele seguir el más cercano, está un poco por debajo, y el del informal está casi 15, 20 puntos por debajo, ¿no? Entonces estamos hablando de que ya el trabajador sabe que va a ir perdiendo frente a la inflación, y en un régimen de alta inflación, lo que te contaba hace un rato, mientras más alto el régimen, más cae el poder adquisitivo del trabajador. Por más que la nominalidad nos parezca a nosotros que cada vez cobramos más, que el fenómeno que alguien puede ver en su recibo de sueldo, en el recibo de fin de mes. Con la cantidad de billetes que uno maneja, ¿viste? Uno parece millonario con tantos billetes. Pero... ¿qué es lo que te puede pasar con algún sobrinito, alguna persona chica que ahorita quiere más cantidad de billetes? Bueno, a veces entramos en esa carrera de nominalidad porque es la ilusión monetaria que se genera con el fenómeno inflacionario. Muchísimas gracias, Gabriel. A ustedes por el contacto, y la Fundación está a disposición de lo que necesiten. Muchísimas gracias. Interesante la lectura que hace esta fundación, porque a veces recibimos los datos crudos de organismos nacionales, y la Fundación León lo que hace es bajar esos datos a la realidad tucumana, utilizando múltiples fuentes, no solamente la Universidad Torcuato Di Tella. Por supuesto es un tema del que vamos a tener que seguir hablando, y sobre todo lo vamos a tener que resolver en el próximo periodo, ¿no? Sí, gracias Mariana, excelente, saludo a todos los chicos que trabajan en la Fundación. Además, lo que se está dando en